gente nos hace para que nosotros podamos remitirlas a usted. ¿Cómo no? Una de ellas que produce tantas inquietudes es que si el hombre es religioso por naturaleza, que eso está demostrado a nivel universal, ¿por qué hay tanta gente que lo ignora o lo rechaza a Dios? Esa sería nuestra primera cuestión hoy. Sí, cómo no, que verdaderamente es de los temas que normalmente más pregunta la gente cuando se mete en temas de religión. O sea que trataremos de responder lo mejor que podamos. Por un lado, yo creo que sí importa mucho destacar el hecho de que el hombre es naturalmente un ser religioso. Cuando digo el hombre, quiero decir el hombre y la mujer, naturalmente. Somos seres religiosos, aunque este sea precisamente el tema en que algunas corrientes del pensamiento moderno han tratado de rebatir incluso con violencia. Por ejemplo, desde el psicoanálisis freudiano o desde el marxismo, se ha tratado de hacer argumentos o tratar de presentar pruebas de que el ser humano no es religioso por naturaleza. Pero hacia finales del siglo XX ya fue quedando claro que en el hombre hay una raíz de religiosidad, una tendencia a lo sagrado, una necesidad de trascendencia que es imborrable de su naturaleza. Y Aristóteles decía que la naturaleza no hace nada en vano, de modo que debe haber algún término hacia el cual tiende todo ser humano. Digo hacia finales del siglo XX empezó a quedar claro porque muchos estudiosos, entre ellos, no sé si les sonará a alguno de nuestros oyentes, un famosísimo sabio, tal vez el más grande sabio del siglo XX, Mircea Eliade, que en sus obras de investigación sobre el pensamiento religioso ha dejado abundantísimamente probado que no existe y nunca ha existido una cultura atea, a ningún nivel de desarrollo de civilizaciones. Y de hecho, el resurgir que se vio a mediados del siglo XX y que fue cobrando con el paso de las décadas una fuerza tempestuosa, a veces caótica, con nuevos movimientos religiosos, ha terminado demostrando que esas teorías que se elaboraron a principios del siglo XX o en el siglo XIX, que decían que con el desarrollo científico, con el progreso económico, se iría amortiguando esa especie de excrescencia innecesaria que se llamaba la religión. Eso ahora se puede simplemente mostrar, ni siquiera demostrar, que ha sido falso. El ser humano está más necesitado de Dios que nunca. Tal vez porque nota que no le llena ese famoso desarrollo económico, ni al consumir varios autos en lugar de uno, o tener 20 grabadoras en lugar de uno. Hay algo que es parte de la naturaleza humana. De modo que yo diría que no debemos de ninguna manera quedarnos como acomplejados ante esas personas que dicen que el ser humano no es religioso por naturaleza, que están viviendo en un modo de pensamiento que pertenece al siglo XIX, tal vez al siglo XVIII, pero que en la actualidad ya no se piensa así. A mí me gustaría citar simplemente un libro que fue dirigido por Paul Poupart, que es otro de los grandes investigadores en el tema de religiones. Este libro que tengo en mis manos, que está titulado simplemente Las religiones, es un resumen de un famosísimo diccionario de religiones que fue editado allá por 1987, hace tiempo, pero del cual se han ido haciendo ediciones y reediciones, en el que trabajaron más de 150 especialistas en temas de religión y de cultura, en los cuales se puede ver con claridad que el ser humano es cualquier cosa menos un ser que no tiene necesidad de la religión y de Dios y de culto y de lo sagrado. Por eso yo diría que si hay alguna persona que tiene algún tipo de deformidad, aunque eso es un poco agresivo, de carencia en su interioridad, es la persona que dice que no necesita de Dios, o que la religión es algo inútil, o que no tiene sensibilidad para lo sagrado. Se tratan de casos excepcionales en los cuales habrá que investigar qué procesos le han afectado tan gravemente como para ocultar algo que es natural. Ahora bien, de todos modos, sí nos encontramos con personas que dicen que ellos no tienen ningún tipo de religiosidad y tenemos que encontrar algún tipo de respuesta. La respuesta, que la podemos ir ampliando cuando haga falta, la podemos tomar de varios lugares. Yo la tomo del volumen que habitualmente utilizo para exponer pensamientos que no son privados míos, sino que son doctrina oficial de la Iglesia Católica, ¿verdad? Del Catecismo de la Iglesia Católica.
En el punto 29 se lee así: la íntima y vital unión del hombre con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. O sea, este problema hay que reconocerlo. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. La rebelión contra el mal en el mundo. Este es uno de los temas que tal vez luego podremos ampliar. Simplemente los leo. La ignorancia o la indiferencia religiosas, que son condicionamientos de algunos ambientes familiares o sociales. Los afanes del mundo y las riquezas, que actualmente debe ser probablemente el motivo por el que hay más gente que dice que no tienen necesidad de Dios ni de religión, pero que tienen metida todo su dinamismo vital en un proceso de consumo, a veces de un frenesí de consumo. El mal ejemplo de los creyentes, es decir, el escándalo. Este es otro tema grave. Las corrientes de pensamiento hostiles a la religión, como las que citábamos hace un momento. Y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios, como Adán y Eva se ocultaron entre los arbustos cuando pecaron, es decir, por algún proceso de culpa interior que también existe. Estos podrían ser los motivos por los cuales hay alguna ignorancia religiosa en personas concretas. Bueno, padre, vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos. Muchas gracias, ¿cómo no? Bueno, padre, como consecuencia de lo que usted estaba diciendo hace un momento, sería interesante saber si existe alguna cosa concreta por la cual el hombre puede llegar al conocimiento de Dios. Claro que existe. Aunque hemos señalado anteriormente las graves dificultades con las que se puede encontrar el ser humano y la inteligencia humana ante el tema de la existencia de Dios, también existen caminos que en algunos casos son grandes autopistas o avenidas por los que la inteligencia y el corazón humano pueden llegar sin dificultades grandes, por lo menos a darse cuenta que sí, tiene que existir Dios. Y entre esos argumentos hay unos que se refieren, digamos, al conocimiento de la realidad misma. Eso lo desarrollaron los famosos filósofos de la antigüedad. Platón, Aristóteles y otros elaboraron demostraciones que son verdaderamente científicas en el sentido en que la filosofía es una ciencia, que demuestra con rigor, aunque no es como las ciencias naturales, que es por experimentación en laboratorio, que es distinta como ciencia. Pero hicieron demostraciones totalmente profundas de que Dios debe existir. Ahora aquí le puedo citar, por ejemplo, una de estas argumentaciones que se llaman las vías de la demostración de la existencia de Dios, que han sido universalmente aceptadas por pensadores de muy diversas tendencias. Por ejemplo, la que argumenta a partir del orden en el universo, que ya el hombre, desde que ha existido una cultura y civilización muy desarrollada, como en la antigua Grecia, por ejemplo, de la observación de las leyes de la naturaleza y de la constatación que había regularidades y un orden sorprendente, y que el caos no era la norma de esta realidad en la que vivimos, empezaron a darse cuenta que existían lo que ellos empezaron a llamar de alguna manera, por analogía, leyes. Había como una ordenación muy inteligente. Y sin orden no puede haber un ordenador, ¿no? La cosa es así. Ese es el argumento famoso de Aristóteles, que no puede haber un efecto sin una causa. Sin causa. Si existen regularidades que tienen la naturaleza de unas leyes permanentes, estas leyes son inteligentes, deben tener un ordenador inteligente. Donde hay una ley debe haber un legislador. Y entonces la conclusión a lo que llegaron estos antiguos precristianos fue: si hay leyes, hay legislador. Y si hay legislador, necesariamente es un legislador inteligente. Pero lo que es indudable es que hay leyes y orden y regularidad en la naturaleza. Después será la pregunta: ¿y dónde está, cómo es este ordenador inteligente, este legislador que ha puesto orden en la naturaleza? Lo llamaban Zeus, Dios, ¿verdad? Pero de una cosa no tenían dudas, por esta elaboración del principio de causa y efecto, ¿no? Tiene que existir.
Otra cosa es encontrarlo y descubrirlo, pero tiene que existir. Esta argumentación que aquí yo simplemente la he insinuado, pero que se puede desarrollar de un modo muy riguroso, perfectamente lógico, se puede conocer por una especie de espontaneidad de la inteligencia, que es la que han utilizado prácticamente todos los pueblos del mundo. Como una anécdota que a mí me gusta mucho contar, que ya no recuerdo si en alguna de nuestros blogs hemos alguna vez mencionado, lo que cuenta Antoine de Saint-Exupéry, este autor francés, tan gran escritor y aventurero, el autor del Principito, que él contaba cuando era joven y hacía de correo entre Francia y el norte de África en un avioncito de un motor, corriendo todo tipo de riesgos, que una noche aterrizó en el desierto, en el Sahara, en una guarnición francesa, llevando correo, y mientras esperaba el correo para el día siguiente y volver a Francia, se encontró esa noche con un beduino del desierto que acababa de llegar con sus camellos y se instaló a su lado, que tenía una fogata para calentarse, Saint-Exupéry, y empezaron a charlar. Y de pronto, este beduino musulmán sacó esa pequeña alfombra que usan y empezó a hacer sus oraciones y rezó. Saint-Exupéry, que era un hombre escéptico, lo miró con esa sonrisa de hombre moderno, pero educado, y cuando terminó el árabe, le preguntó a quién había rezado y le sacó un poco el diálogo a ver qué le decía este beduino. Y él le dijo que había rezado a Dios. Y Saint-Exupéry le dijo, ¿y cómo sabes que existe Dios? Y el beduino le miró y con esa sencillez de un hombre que no es un Aristóteles, con la espontaneidad de una inteligencia natural, le dijo, ahí en las arenas del desierto, ¿qué es lo que ves? Y Saint-Exupéry le dijo, veo unas huellas. ¿Y qué te dicen las huellas? Y Saint-Exupéry contestó, me dicen, porque él era también un artista muy poético, le dijo, me dicen, por acá ha pasado un camello. Dijo, ahora levanta los ojos y mira al cielo. ¿Qué ves? Y le siguió el juego y le dijo, veo estrellas. ¿Y qué te dicen las estrellas? Saint-Exupéry no quería caer mucho en la trampa que le estaba tendiendo este hombre y le dijo, me dicen somos hermosas. ¿Y a vos qué te dicen? Y él le dijo, a mí me dicen por acá pasó Dios. Como las huellas en la arena dicen por acá pasó un camello y existe el camello, a mí me dicen por acá pasó Dios. Lo que estaba haciendo este árabe era utilizar sin darse cuenta todo ese proceso filosófico de la causa y el efecto. Si existe un efecto impresionante, tiene que haber una causa impresionante. Eso hay que elaborarlo más para que sea, digamos, de plena certeza. Pero tenía la precisión de una inteligencia que llegaba a Dios. Se puede llegar a Dios con inteligencia. De hecho, la raza humana ha llegado siempre. Que eso es lo que prueban los estudiosos. Pero también reconocemos que hay dificultades graves en situaciones personales por las cuales una persona incluso se puede enojar con Dios cuando piensa que no utilizó su poder para preservarlo de un mal. O cuando en algunos casos hay creyentes que escandalizan por su mala conducta a gente que no es muy creyente. O sea, se trata de situaciones particulares que tienen una explicación particular. O cuando nos encontramos ante ideologías, en concreto había mencionado al marxismo y también al psicoanálisis freudiano, que dicen que la religión es la gran fuente de enfermedades psíquicas en el ser humano. Hay gente que no sabe reaccionar ante esas cosas y creen con ingenuidad que se trata de ciencia, cuando realmente se tratan de una serie de prejuicios ya viejos que están muriendo contra la existencia de Dios por motivos que pueden ser muy personales en Freud, vaya uno a saber cuáles eran, ¿no? Pero que quede claro que es perfectamente posible alcanzar a la existencia de Dios. Otra cosa es conocer cómo es Dios por dentro. Eso lo sabemos solo por revelación, porque Él nos lo ha contado. Pero para eso ya no sirve la filosofía. Y no nos alcanza el tiempo tampoco, aunque quisiéramos. Así que será para otra vez, Padre. ¿Cómo no? Gracias por su presencia.